¿Qué hay amigos? Bienvenidos a nuestro primer video tutorial del curso de programación de FP WinPro versión 7. Lo primero que haremos es abrir nuestro programa, en este caso ya lo tengo abierto. Como podemos ver, tendremos que reconocer la interfaz. Lo primero que haremos es, tendremos cuatro opciones: nuevo proyecto para los que quieren hacer su programa desde cero. Tendremos un nuevo proyecto desde el archivo, lo que tenemos es un pequeño archivo y lo abrimos desde ahí. O nuevo proyecto desde el PLC. Bajamos el proyecto que tiene nuestro PLC a nuestra computadora y así lo podremos ver. En este caso, yo abriré un nuevo proyecto porque vamos a crear uno desde cero. Como pueden ver aquí en cambiar tipo de PLC, tendremos una variedad de PLCs con sus referencias. En este caso, buscándola por internet, buscaremos las referencias de cada uno. En este caso, dependiendo las condiciones que nuestra industria nos exige, en este caso este PLC FPVR es muy compacto, y algunos PLCs Panasonic, ya dependiendo las especificaciones, algunos tienen métodos de conexión a Ethernet, otros tienen sus métodos de comunicación. En este caso lo utilizaremos el FPVR. Nuestra prueba va a ser con un FPVR C32P. En este caso programaremos con un FPVR C32. Colocaremos el nombre reconocimiento y escogeremos el lenguaje que deseemos. En este caso tenemos lenguaje de bloques, lenguaje ladder, tendremos diagrama secuencial, listado de instrucciones, texto estructurado. En este caso crearé proyecto. Una vez creado el proyecto, en la parte superior tendremos las modificaciones, como para insertar un contacto. Daremos clic encima de él, se insertará el contacto y lo llamaremos. En este caso no llamaré nada por el momento, les explicaré hasta ahorita la interfaz. Podemos ver, tenemos contacto abierto, tenemos los flancos de subida, flancos de bajada, tendremos una bobina y las bobinas de set y reset, las variables, etcétera. A mano derecha tendremos nuestro listado de variables, nuestras instrucciones, que como ven son bastantes, que nos ofrece este PLC. Bueno, este PLC no, este software, aunque también cabe aclarar que dependiendo del PLC, dependiendo de la referencia, pueden venir instrucciones diferentes. En la parte izquierda tendremos todo lo que es lo del PLC, lo que son las variables, lo que están los subprogramas, lo que es el main, las rutinas. En este caso empezaré mostrándoles un enclavamiento. Como podemos ver, no crearemos ninguna variable por el momento. En este caso la llamaré stop o off, para ser exacto, como lo queramos llamar. Como pueden ver, no localizada en reconocimiento, clase variable, identificar una booleana. Aceptar. Colocaré el on. No me lo permite dejar en on. Entonces, que sea un star, como queramos llamarlo. Star. Y colocaremos una bobina que se va a llamar KM1, que va a ser una booleana también. Y haremos una pequeña autorretención de KM1. Con el lápiz podremos hacer las autorretenciones y procederemos a simular. En este caso iremos a la parte superior, vamos donde dice online, parámetros de comunicación. Para simular el PLC, daremos en simular PLC. En ocasiones, cuando usted tiene un cable de comunicación, o dependiendo si ya tienes el PLC conectado, daremos en el modo que se comunica nuestra computadora con el PLC. En este caso lo simularé. Ok. Daré en modo online. Como pueden ver, aquí tenemos otro, compilar todo. Como pueden ver, no tenemos ningún error. Daremos descargar código de programa y configuración. Y el off es un contacto cerrado, así que ese siempre va a estar activo. Daremos start, ok.
pasa, tío? Como pueden ver, pondremos el PLC en run, perdón, pondremos el PLC en run. Activaremos. Como pueden ver, se me activa KM1. Hay que poner la simulación en run para que se me active la visualización. En este caso apagaré el start. Como pueden ver, sigue enclavada. Apagaré el stop. Ok. En este caso la dejaré como viene, negados. Para negar el contacto daremos doble clic. Podremos negar el contacto, darle flanco de subida, flanco de bajada. En este caso lo negaré y volveré a cargarlo. Compilar todo. Daré en run y daré en start. Como pueden ver, ya se me auto retiene. Cabe explicar otro tipo de bobinas que es muy necesarias o son muy comunes utilizarlas aquí en este software. En este caso borraré esto y tendré lo siguiente: estar con una bobina que se llama KM1 otra vez. En este caso doble clic y la setearé. Set. Como pueden ver, las bobinas también pueden tener su flanco de subida, flanco de bajada, set y reset. La setearé y el stop, el off o stop, como lo queramos llamar, va a ser nuestro reset. KM1 reset. Compilaré todo otra vez. Descargar código de programa. Como pueden ver, se me activa. Así yo apague, se me sigue activando. Y la apagaré única y exclusivamente cuando off de un pulso. Volvemos a explicarle. Tengo un contacto abierto que es el start, que me va a activar con un pulso. Se me va a activar KM1. Salto y sigue activado. Cuando yo prima stop, se me va a apagar. Como pueden ver, estas son clases de bobinas muy comunes utilizadas en muchas programaciones, en diversos tipos de programas. Instrucciones booleanas de intercambio, como podemos ver lo que es la función AND. Quitaremos el run para hacer modificaciones. Como podemos ver, la función AND, la función OR para los que les gusta programar en bloques, perdón, la función OR para los que les gusta programar en bloques. Así sucesivamente utilizaremos algunas de las variables. Eso lo veremos con el transcurso de nuestros tutoriales. Miraremos el uso de algunas variables. En este caso crearemos lo que son variables de entradas y salidas. Miraremos el manual. En este caso, permítanme pausarlo un momento. Como podremos ver, buscaremos el manual y nos mostrará el método de conexión que viene desde la X0 hasta la X7. Y tendremos dos comunes. Luego viene la X8 a la XF. Igualmente viene con las salidas de Y0 a YF. Dado cuenta que de Y9 pasa a YA y de X9 pasa a XA. En este caso iremos a variables globales que se encuentran a la parte izquierda y indicaremos off, perdón, en mayúscula, off, dirección X0, booleana falsa, comentario, listo. Si queremos agregar algún comentario que diga paro o marcha o como sea, y aquí estar X1 y aquí que sea marcha y KM1, que esta vez va a ser Y0, que es una salida Y0. En Panasonic, como vimos, se identifica así, que en este caso va a ser motor, digamos, en este video caso. Vamos otra vez a
al reconocimiento y añadiremos otra vez las variables. Borraremos estas variables de acá. Y empezaremos a poner otra vez clip que va a ser x0, en este caso va a ser off o paro, aquí va a ser x1, que en este caso va a ser marcha, x1 marcha o start, y tendremos km1. Lo podremos llamar o bien sea como el identificador o bien sea como la dirección. En este caso la setearemos set, y en este caso la y0 reset. Entonces, como podremos ver, una vez identificadas las variables aquí en variables globales dentro del programa, ya surgen unas pequeñas modificaciones. Volveré a cargarlo y a compilarlo. Daré en run. Daremos esto. Aquí estaría ya una entrada física. En este caso, como lo tenemos simulado, me la permite forzar. En este caso tendremos activado el motor hasta que le haremos paro. Eso es todo, amigos, muchísimas gracias. Espero verlo en el siguiente video tutorial, en el cual les enseñaremos algo sobre los contadores y poco sobre los temporizadores. Eso es todo, muchísimas gracias.